Inglés razonado. La diferencia entre el inglés y el español. En esta ocasión vamos a trabajar con la siguiente idea. Idea, dos puntos. Pregunta si debemos poder hablar inglés cuando termine este curso. Como podrán ver, esta idea está trabajando con dos palabras que están comprendidas como auxiliares. Por eso es importante hacer el análisis de las ideas en inglés para poder saber cuál de las palabras es la que va a asumir el significado o la posición de el auxiliar. Si ustedes se fijan aquí en esta relación de los auxiliares, can tiene que ver con poder de capacidad y must tiene que ver con deber de obligación. Y aquí está hablando de deber de obligación, no está hablando de deber de deuda. Este es deber de obligación y este es poder de capacidad. Porque la idea dice, voy a preguntar si debemos poder hablar inglés cuando termine este curso. Esta es una idea que estoy desarrollando aquí para ilustrar la importancia de seleccionar el auxiliar. Puede que el mensaje no sea muy importante o muy comunicativo, pero aquí muchos de los ejercicios que hagamos son con el fin de ilustrar el manejo de los auxiliares, que es importantísimo. Lo hagamos conscientemente o no lo hagamos conscientemente, se tiene que identificar el auxiliar para cada idea. Es igual que manejar un coche, se tienen que seguir los pasos que se requieren para poder lograr que el coche se desplace. Bueno, entonces vamos a empezar como siempre. Primer paso es buscar el activador. ¿Quién? Cuando preguntamos si podemos poder hablar, ¿quién es el que podrá poder hablar? Pues viendo la conjugación del español, yo les estoy mandando la idea en español. Para poder hacerla en inglés tenemos que analizar la idea en español a la luz de lo que nosotros sabemos del inglés, ¿ya? Una persona que no tenga conocimientos de inglés en lo absoluto no puede desarrollar esta idea. ¿Sí? Ahora, es probable que esta idea, si se mete en una traductora, en un aparato para traducir, es posible que no la traduzca bien. Entonces, vamos a analizarla y paso por paso explicando lo que ocurre en esta situación. Recuerden que el curso o nuestro método se llama inglés razonado. Nosotros tenemos que razonar las cosas que entran en concurso para poder expresar una idea en inglés. En inglés no hay conjugación, esta es una realidad. En inglés se combina un activador con un auxiliar que acompañan a la acción y puede haber un complemento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar el activador, pues es nosotros, we.
Cada vez que tengamos un activador tenemos que determinar si ese activador es afirmativo o interrogativo. Dice, pregunta si debemos, pues es interrogativo. En símbolos los representamos así. Este es un dato del activador. No es un dato del enunciado, es un dato del activador. En español, por lo contrario, cuando hacemos una pregunta, es un fenómeno del enunciado, no es un fenómeno del activador o del sujeto. Y en inglés sí es un fenómeno del sujeto o del activador. Bueno, ya tengo el activador, que es we, va a quedar interrogativo. ¿Con qué auxiliar va a quedar interrogativo? Fíjense la importancia de hacer el análisis siguiendo un protocolo, en orden. No puede ser de otra manera. Nos preguntamos primero, ¿está en futuro? Esta idea no está en futuro, entonces no es will. ¿Está en presente? Sí, sí está en presente porque dice debemos. Deberíamos, sería potencial. Debimos, deberemos, ¿sí? Están en otros tiempos gramaticales, pero debemos está en presente. Entonces, tenemos que encontrar el auxiliar entre los auxiliares del presente. Dice algo de poder de capacidad. No para la búsqueda del auxiliar. Aquí tenemos que buscar el auxiliar primero. Este es el problema que se debe de enfrentar. Por eso, si yo hago enunciados sencillos como this is a table, pues eso no tiene mucho problema, porque generalmente eso lo puedo hasta memorizar. No me hace falta analizar mucho. Pero para poder hacer un enunciado de esta dimensión, sí está complicado, si no tenemos un sistema para hacerlo. Entonces, pregunta si debemos poder. Aquí habla de deber y habla de poder. Pero la palabra que me está dando el tiempo gramatical es debemos, no es poder. Fíjense que poder en español está en infinitivo. No me está dando el tiempo gramatical. Los verbos, las acciones que están en infinitivo, no están conjugadas en español. No tienen tiempo gramatical. En inglés no están combinadas con un activador y un auxiliar. Entonces, vamos a ver aquí. Dice, pregunta si debemos lo tengo que sacar del presente. No puede ser can ni may, porque estos hablan de poder. Must habla de deber, de obligación. Es este el auxiliar que yo necesito. Ya no tengo que seguir buscando, no tengo que seguir considerando los otros auxiliares del presente, y mucho menos los del pasado o los de posibilidad, porque ya en mi análisis organizado, sistemático, cuidadoso, logré encontrar el auxiliar que corresponde a esta idea, y es must. ¿De qué familia es must? De los que se combina con todo activador y acción. ¿A qué acción acompaña? Pues acompaña a la acción de poder. Y la tentación que tendríamos ahorita es decir, bueno, pues vamos a poner can. No pueden poner can, porque si ustedes ponen can como acción, no significa poder, significa enlatar. Can se puede interpretar como poder solamente si está en la posición del auxiliar. Si no está en la posición del auxiliar, tiene otras interpretaciones. Las palabras, su significado está determinado por la posición que tienen en el enunciado. Así es esto. Entonces, tenemos que buscar otra forma de decir poder, pero esta no es la manera de decir poder. Entonces,
hay una manera de resolver este problema. ¿Cómo es? Cuando yo digo que hablamos de poder, estamos hablando de estar capacitado para algo. Entonces, esta es la manera de resolver el problema. Recurrimos a una expresión verbal que es to be able. Tomamos la acción to be, que quiere decir ser o estar, que todos conocemos desde la secundaria, y la acompañamos de un descriptor que es able. Able es capaz. Entonces, literalmente aquí dice ser capaz. Si una persona es capaz de hacer algo, puede hacerlo. Es la manera de resolver el problema. Los problemas se tienen que resolver. Esa es la manera de resolver este problema. No podemos poner dos auxiliares juntos. Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos una expresión que me dé más o menos la idea de poder, y es to be able. Vamos a poner la pronunciación. To be able. To be able. La traducción sería ser capaz. La interpretación, vamos a ponerle, se interpreta como poder de capacidad. Entonces vamos a analizar esta situación. Si yo necesito expresar la idea de poder como acción, no como auxiliar, sino como acción, entonces tengo que recurrir a esta expresión, to be able. Ahora, ¿cómo puedo usarlo? Pues como usaría cualquier otra acción, le tengo que quitar la preposición to o la partícula to. Able no es parte de la acción, es parte del complemento. En el análisis nada más se pone be. Se le quita el to porque ya le encontré activador y auxiliar. Y no se le pone el resto del complemento de la acción porque es complemento, no es la acción misma. La acción está aquí. Como en un tren, lo que mueve el tren pues es la locomotora, no son los vagones. Entonces, aquí sería la situación. Vamos a borrar esto. Estos datos que yo estoy poniendo, ustedes los pueden copiar en su cuaderno de abajo hacia arriba. Y el ejercicio que hacemos es de arriba hacia abajo. Y ustedes van trabajando y cuando se encuentren los dos, se pasan a la siguiente hoja. Y de esa manera no desperdician papel ni dejan espacios vacíos. Todos son sugerencias. Pero muchas veces es bueno estar atento a las sugerencias, porque eso va consolidando una manera de abordar un problema. Aquí estamos proponiendo una manera de resolver el problema de aprender inglés. Y la propuesta es que se razone lo que se hace. Que no nada más recurramos a la memoria. Que no sea cuestión de repetir las frases ya hechas o los enunciados ya hechos, sino de analizarlo y buscar una explicación para cada cosa que vamos a escribir o decir. Bueno,
esto es gráfico. Hacemos la raya para decir que ya concluimos el análisis. Ahora vamos a descargar la información y vamos a poner, como dice que el auxiliar va antes, pues ponemos must, el activador we, la acción es be. Si quedase así, aquí diría debemos ser. Si aquí le pongo happy, pues entonces debemos ser felices, debemos estar felices. Acuérdense que be puede interpretarse como ser o como estar, según estemos acostumbrados a decirlo nosotros en español. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora sí ya le agregamos able, para que no se confunda con ser o estar, sino que le demos la interpretación de poder. Debemos ser capaces, vamos a interpretarlo, debemos poder. ¿Qué debemos poder? Hablar. ¿Cómo se dice hablar? Pues hablar, lo vamos a poner abajo, es to speak. Acuérdense que cuando pongamos una acción, aunque no lo acostumbren a hacer en los libros ni en los cursos, es lo que se debe de hacer. Si están poniendo el verbo en infinitivo en español, pues en inglés deben de ponerlo de la forma inactiva, que no esté activado. ¿Y cómo se desactiva una acción? Pues poniéndole to. Es como un candado que se le pone. To speak. Fíjense en la pronunciación. To. La S de speak se la agrego a la palabra anterior para evitar que se meta una E. De otra manera, diríamos nosotros naturalmente to speak. El hombre más rico de México es Carlos Slim. Todo mundo así lo identifica. Carlos Slim. Su nombre no es Carlos Slim. Su nombre es Carlos Slim. Nadie se toma el cuidado de evitar meterle la E. Porque en español las palabras no las empezamos con S seguidas de consonante. No hay palabras así en español. Escuela, especial, estudiante. Todas las palabras español que traen una S seguida de una consonante empiezan con E. Y esas mismas palabras en inglés empiezan con S, no empiezan con E. Entonces, cuando estamos tratando de aprender a hablar inglés, pues vamos a estar cometiendo esos errores. Y las personas nos van a identificar por el tipo de errores que hagamos. Este es un error que no haría un japonés cuando está tratando de aprender inglés. Es un error que hacemos los que hablamos español cuando tratamos de hablar inglés, por el fenómeno del español que no empieza palabras con una S seguida de consonante, sino que acostumbramos empezarla con E y luego la S y luego la consonante. Bueno, aquí para evitar ese problema, para resolver ese problema, cuando lo pronunciemos vamos a pronunciarlo la S junto con la palabra anterior y de esa manera ya no. To speak. To speak. Ya no se mete la E de ninguna manera. Este es hablar. Esa es la palabra que quiere decir hablar. En algunos diccionarios, en algunos libros, ponen to talk. To talk no es hablar, to talk es platicar. Y algunos pueden decir, ay maestro, pues es lo mismo. No es lo mismo. Son dos palabras distintas. Hablar es emitir sonidos de palabras. Platicar requiere la comunicación entre al menos dos personas. Para hablar, una persona puede hablar sola. Un perico puede hablar.
Pero platicar, no. Para platicar tiene que haber de menos dos personas que estén intercambiando información. Entonces, la palabra que vamos a usar va a ser to speak. No le vamos a quitar la preposición to. ¿Por qué? Porque la acción aquí en el análisis es be. A be fue al que le quitamos el to. A to speak no le vamos a quitar el to porque esta acción no está activada. Todo eso es parte del análisis que se requiere hacer para poder expresar la idea correctamente en inglés y saber por qué lo estamos haciendo. Entonces aquí se va a poner to be able to speak. Vamos a borrar esto para poder continuar. Bueno, must we be able to speak? ¿Hablar qué? Inglés, English. English siempre va a ser con mayúscula en inglés. En español, inglés, si se refiere al idioma, los idiomas sí son con mayúscula. Pero los gentilicios en español no son con mayúscula. Si yo digo que este es un Casimir inglés, inglés sería con minúscula. Si yo digo que mi amigo es inglés, ese inglés es con minúscula. Igual que en español, si yo digo que mi nacionalidad es mexicana, mexicana es con minúscula. Hay cosas que suceden en español y pueden decir ustedes, es que ¿a qué viene estar hablando de las cosas del español si estamos tratando de aprender inglés? Viene muy al caso para que se den cuenta que tanto en un idioma como en el otro idioma hay reglas que se tienen que respetar. Que hay personas que no respetan las reglas y de todos modos se pueden comunicar y se pueden dar a entender, perfecto. Pero si quieren hablar o aprender a manejar un idioma correctamente, tienen que respetar las reglas que corresponden a cada idioma. En inglés tienen que tener cuidado cuando pronuncien la B labial y la B labiodental. En español no. El mes de noviembre, fíjense en mis labios, noviembre, noviembre, es labial. En inglés, November, November, este es labiodental, November, y la otra es labial. Y las personas que hablan inglés respetan esas diferencias. Y los que hablamos español no las respetamos. Al menos los que hablamos español aquí en México. Bueno, entonces, must we be able to speak English? ¿Cuándo? Este cuando es un conector, está funcionando como conjunción. Entonces, ese cuando en inglés se dice when. Este cuando no lleva acento diacrítico, porque no lo estamos usando para preguntar, lo estamos usando para conectar. Esas son reglas del español. Se las menciono para que no sientan tanta presión al ver que les estoy proponiendo reglas para poder manejar el inglés y se pueden sentir agobiados por tantas reglas. El cerebro puede manejar esto con toda tranquilidad. Lo único que hace falta es convencerlo de que lo tiene que hacer. Esa es una lucha que se tiene que librar. Para que podamos aprender inglés, tenemos que lograr someter a nuestro subconsciente para que esté dispuesto a aprender esta otra manera de comunicarse. Nosotros nos podemos comunicar en español. Lo lógico es darle gracias a Dios que podemos comunicarnos en español y pararle allí, no complicarnos la vida más. Pero sucede que por motivos
económicos, culturales, sociales. Nos conviene aprender inglés, nos conviene aprender otro idioma. Hace años no era aprender inglés, era aprender francés. Ahora, por el poderío económico de los países que hablan inglés, pues todo el mundo está interesado en aprender inglés. Pero antes el idioma que era atractivo pues era el francés, por motivos culturales, motivos diplomáticos. Había otra motivación para aprender francés. Ahora ya no está la motivación para aprender francés. Ahorita la motivación es para aprender inglés. Bueno, entonces, cuando aquí empiece, termine este curso. Termine este curso, es otra idea. Tenemos que analizarla. La idea no se descarga en este espacio, aunque sería lógico hacerlo para que fuera compacto, pero no se descarga aquí, en este espacio, porque si hay más de una idea, este espacio nos conviene tenerlo reservado para analizar la otra idea, las otras ideas que puedan acompañar a la que analizamos primero. ¿Cuál es el activador de cuando termine este curso? ¿Cómo se encuentra el activador? Nos preguntamos, ¿quién hace la acción? ¿Cuál es la acción? Terminar. ¿Quién termina? ¿Quién termina este curso? Entonces el activador no tiene que ser necesariamente un pronombre o un representador. No, el activador puede ser un nombre propio, un grupo de palabras, un pronombre o representador. Hay muchas posibilidades que se pueden usar para poder expresar el activador. En este caso es un grupo de palabras, este curso. Estas rayas para que no se nos confunda el análisis de una idea con el análisis de la otra idea. El activador es este curso. This course. Si no sabemos la palabra course, pues la debemos de anotar abajo y poner course. Se pronuncia course, es un nombrador, es un sustantivo que significa curso. Y ya lo tenemos ahí. No sabemos cómo se dice este, pues también lo tenemos que anotar. Esto no vamos a anotar ahorita porque se embromaría mucho. Pero habrá una lección donde sí le dediquemos tiempo a expresar y analizar esta palabra. Porque esta palabra se debe de estudiar no sola, sino acompañada del plural, porque this es singular. Esta es una cosa fenomenal del inglés, que los descriptores demostrativos sí cambian de singular a plural, cosa que no sucede con los demás descriptores, con los demás adjetivos. Grande se dice big y grandes se dice big. Bueno se dice good y buenos se dice good y buena se dice good y buena se dice good. Los adjetivos o descriptores no cambian de singular a plural ni de masculino a femenino, pero los descriptores demostrativos sí cambian. Ese es un tema que requiere atención y lo vamos a abordar en alguna otra sesión. Bueno, por lo pronto ya tenemos el activador ahí. Cada vez que tengamos un activador tenemos que determinar si es afirmativo o interrogativo. Este va a ser afirmativo. En símbolos queda así, ya me queda el espacio muy reducido. Bueno, aquí el activador era interrogativo. Acá el activador no es interrogativo. Yo no estoy preguntando si el curso terminará. Cuando el curso termine, es afirmativo.
recuerden que en inglés es el activador el que es afirmativo o es interrogativo. ¿Sí? Bueno, ¿con qué auxiliar lo voy a hacer afirmativo? Bueno, aquí ya no quedaron formaditos, bonitos. Se ve mal. Vamos a ver, ¿cuál es el auxiliar? ¿Está en futuro? Siempre hagamos el análisis en orden, para que nuestro subconsciente se acostumbre al orden. Y seguir el orden una y otra vez, hace que nuestro subconsciente se resigne. No se resigna, se aviva y dice, me van a tener a mí repasando todo esto, yo lo voy a conceptualizar. Y entonces el cerebro rápidamente va a hacer la selección, va a hacer toda la consideración, pero lo va a hacer automáticamente. No va a ser verbal, va a ser mental. Y va a poder saber que el auxiliar cuando termine, pues no está en futuro, sí está en presente, pero no dice poder, no pide permiso, no dice deber de obligación, no dice nada de cero estar. Entonces ya nada más queda does y do. Does es de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. ¿Qué hace falta para estar en las Fuerzas Armadas? Ser activador, singular, tercero. Entonces vemos nuestro activador. Este activador es activador. Miren, desde el momento en que lo puse como activador, ¿qué creen? Es activador. ¿Siempre va a ser activador? No. Si lo pongo en el complemento, pues ya no es activador. Pero si lo pongo en el lugar del activador, es el activador. Ya cumplió con un requisito. ¿Está en singular? Pues sí, les acabo de decir que this es un descriptor demostrativo que está en singular. Course está en singular, no dice courses, no se le va a agregar una. Si yo quiero el plural de este nombrador, pues le agrego una S. No lleva S al final. Está en singular. Ahora, ya cumplió con dos de los requisitos para que sea activador singular tercero. No falta el tercer requisito. Es tercero. Miren, para que sea tercero, hace falta que no sea primero y que no sea segundo. Y nada más, la palabra específicamente yo, es primero. Y específicamente la palabra you es segundo. Estas son las únicas dos palabras que no son tercero. Todas las demás palabras en el lenguaje, todas las demás palabras en el lenguaje que estén en singular son tercero. Eso es admirable. Que solamente una palabra es primero singular y que solamente una palabra es segundo singular y que todas las demás palabras, miles y miles de palabras, son tercero singular, si están en singular. Si están en plural, ya no están en singular, ya no entran en esta categoría. Bueno, entonces, vamos a borrar esto. Ahora, el auxiliar sí es dos. Entonces ya me atoré con dos. Ya descarté will y can, may, must, and is, are. Pero no puedo descartar dos. Entonces, ese es el auxiliar. Si hubiera sido aquí estos cursos, entonces descartamos dos y ya nada más nos quedaría do. Pero no dice estos cursos, dice este curso. Cumple con que es activador, está en singular y es tercero, porque no es primero y no es segundo. ¿De qué familia es dos? Aquí dice en la lista o en la tabla que dos es de los que se omite. Ahora, ¿lo voy a omitir o lo voy a necesitar? Aquí el análisis sigue. El cerebro tiene que tomar en cuenta muchas consideraciones, como manejar un coche. Ahora, habrá personas que no aprendan a manejar un coche porque no quieren asumir toda la responsabilidad que representa manejar un coche. Y habrá personas que están ansiosas por asumir esas responsabilidades. Lo mismo sucede con el idioma.
habrá personas que estén muy puestas para resolver todos los problemas lingüísticos para poder hablar inglés. Y habrá personas que digan, no, pues esto está muy difícil, está en chino, no puedo yo abordarlo. Y se abstengan de aprenderlo. Entonces ya no podrían, miren, aprender inglés, así como lo estamos manejando nosotros, es algo cultural. La misión de nosotros, en inglés razonado, es que aprendan a pensar en inglés. No tanto a hablar inglés, sino a pensar en inglés. ¿Sí? Así es de que, aunque no logren, porque su subconsciente no le interese someterse a todos los rigores que se requiere para poder hablarlo, de todos modos pueden aprender todo lo que estamos manejando como algo cultural, como aprender matemáticas, como aprender cualquier otra disciplina. Bueno, entonces, ¿lo necesitamos para hacer interrogativo al activador? No. ¿Lo necesitamos para negar? No. ¿Estamos enfatizando? No. ¿Cuándo es que se enfatiza? Cuando alguien pone en duda lo que decimos. Aquí nadie está poniendo en duda nada. Así es de que, ¿qué le va a pasar a 2? Se va a omitir. Esta diagonal es parte del símbolo. Se omita o no se omita el símbolo, va a llevar la diagonal. Pero si se omite el auxiliar, le ponemos una diagonal. Ya está escrito. No vamos a recurrir a borrarlo. No. Gráficamente se queda. En el análisis, para que sea visible, estamos poniendo por escrito todo el proceso mental. ¿Cómo gráficamente podemos dar a entender que es de los que se omite y que se va a omitir? Pues así. Ahora, buscamos la acción. Otra consideración. En inglés hay 3 auxiliares que se omiten. Es do, does y did. Es el mismo auxiliar, nada más que unos están en presente y el otro está en pasado. Bueno, estos 3 que se omiten, si se omiten no se ven, y si no se ven, ¿cómo sabemos cuál de los 3 es el que se está omitiendo? Entonces ellos inventaron un sistema para resolver esto, y dijeron, si se omite do, si el que se omite es do, no se le hace nada a la acción. Si se omite does, se le agrega una S a la acción. Una S solita, sin apóstrofo, la pura S. Como si fuera plural, pero no es plural. No todas las S son fecales. No todas las S indican plural. En español, él come, tú comes. Comes termina en S. ¿Y a poco comes está en plural? No, comes es... Así está la conjugación, termina en S. No todas las S indican plural, ni en español ni en inglés. Cuando a una acción yo le agrego una S, lo hago para indicar que se está omitiendo does. Para poder llegar a ese punto tuve que haber eliminado las otras opciones. Que no esté en futuro, que sí esté en presente, pero que no diga poder, que no diga deber, que no diga ser estar. Todas esas condiciones se deben de salvar. Entonces, sí le voy a poner una S. A la acción. ¿Cuál es la acción? Vamos a poner la acción aquí abajo. Si tienen un espacio, lo agregan allá. Si no, se pasan a la siguiente hoja. Y si se pasan a la siguiente hoja, ¿dónde lo van a poner? Hasta abajo de la siguiente hoja. Y ya, pues ya se encontraron todos. Y ya lo que sigue, pues se sigue en la siguiente hoja. Bueno, pero aquí ahorita yo puedo borrar. Y entonces, ¿cuál es la acción que necesito terminar? Debe de llevar to, porque está inactivo. To finish. To finish. To finish. Pues se pronuncia como se escribe. Siempre es así. Bueno, hay palabras que se pronuncian como se escriben y hay palabras que no.
Entonces, ¿cómo sabemos? Ustedes las tienen que aprender cada una. To finish. Terminar. Algunos de ustedes o en algunos libros o en algunos diccionarios le ponen terminar y le salen con... Esto lo pondrían arriba, ¿no? To end. Y les pueden poner que to end es terminar, pero es como platicar y hablar. End no es terminar, end es finalizar. Ay, es lo mismo finalizar que terminar. No es lo mismo. Si fuera lo mismo, no habría dos palabras. ¿Qué estoy diciendo? Que hay cosas en el lenguaje que luego no alcanzamos a entender muy bien nosotros. Por ejemplo, la propuesta de que hay sinónimos. No. Son palabras que tienen significados similares. Pero si fueran idénticas las palabras, pues no, una de las dos no existiría. No son idénticas. Bonito y hermoso no son iguales. Los dos son adjetivos. Los dos tienen que ver con la belleza. Pero no es lo mismo decir que es hermosa a decir que es bonita. Es diferente. Hablan de lo mismo, pero no es lo mismo. Entonces, es como las medicinas, ¿no? Las medicinas de patente y las medicinas genéricas y las medicinas similares. Bueno, entonces aquí, ¿cuál vamos a usar? Yo sugiero que usen finish. Entonces, le quitamos el to y nos queda finish. Ahora, pero vamos a omitir dos. Entonces, le tenemos que agregar ese. Ahora entra una regla de ortografía. Las palabras que terminan en sonido sibilante, así se dice, las palabras que terminan en sonido de sh, como finish, para agregarles la S, les tenemos que agregar ES. Entonces se pone finishes. No se le agrega la pura S. Si hubiéramos usado end, que se podría haber usado, entonces aquí se hubiera puesto ends, ¿no? Yo les propongo que no usen end, yo les propongo que usen finish. Bueno, ¿ya? Y lo descargamos acá. When, ¿quién va a terminar? ¿Cuál es el activador? Discord. Y se pone el signo de interrogación. Es decorativo. Y si no lo ponen, sigue siendo interrogativo el activador we, porque tiene must antes. Y sigue siendo discurso afirmativo porque el auxiliar está después. Y vamos a dejarlo aquí.